Bueno, existieron cambios, novedades durante esta semana polémica para el exministro, porque justamente el actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado, viajó hasta la zona, algo que estábamos pidiendo hace mucho tiempo y estamos viendo algunas imágenes de manifestaciones. Viajó a Iquique en un intento de apaciguar, ¿cierto?, toda esta crisis y la falta de seguridad que reclaman los chilenos y la gran medida que tomaron de alguna forma que para algunos es para la risa, para otros es bueno, es un ejemplo, una forma de empezar a sumar algo, es ampliar la dotación de carabineros. Ampliaron a 25 carabineros más. 25 carabineros que llegaron justamente a la zona a resguardar algo que yo me imagino... ¿Y marcó la diferencia? Que las personas lo agradecen de alguna forma, sí, no es suficiente. Pero... a mi juicio tenían ¿cuánto? 100 custodiando la piedra de Plaza Dignidad, sí, como 100 y más, y acá llevan solamente 25 a Iquique. Bueno, marcó la diferencia según algunas notas, de hecho la tercera.com lo trae en su cuerpo de noticias. Quiero que pasemos a revisar la siguiente noticia para ver qué tanta credibilidad le podemos dar. Dice lo siguiente: Carabineros afirma que delitos en Iquique han caído un 30% tras aumento de dotación policial. Ahí lo estamos viendo. O sea, si pone 100 policías, llega a cero, ¿no? Porque parece que es un punto porcentual por policía instalado, digamos. Espera, a mí esto me parece maravilloso, que en cuántos días se baje 30%. Yo creo que todos queremos que baje la delincuencia en nuestro país, absolutamente todos. ¿Es tan real así? ¿Se puede creer fidedignamente en esta cifra, César? Eso era todo. Porque 25 carabineros para mí es bien poquito, po. Sí, ahora hay que entender también que creo yo que cuando plantean esta cifra lo hacen de una manera más bien de apaciguar los ánimos comunicacionales, porque claramente... ¿De mentir? Pero es que el cotejo de cifra... Claro. O sea, pero no, yendo al punto, una autoridad sí puede mentir. No existe una responsabilidad que diga la autoridad tiene, tiene responsabilidad por haber mentido. Cuando dice una cifra incorrecta al presidente de la República o un ministro, los políticos no mienten, César, se equivocan. Y existe ahí un proceso que obviamente es comunicacional. No existe una figura en que tú le puedas obviamente sancionar a ese ministro o ministra. Ahora, ¿cómo se miden las cifras de delito? En este caso, el Ministerio del Interior tiene, a través de la Subsecretaría del Interior, un sistema donde efectivamente van recibiendo las denuncias. Y otra forma de medir el índice, digamos, de victimización, que es cómo perciben las personas, la ciudadanía, digamos, la violencia o la delincuencia, digamos, personalmente. Ahora, lo que ellos plantean es imposible de medir. Si lo medimos en esa figura. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú vayas ingresando, existe un desfase de partida entre el ingreso de las denuncias. Claro. Si tú vayas al sitio, hay un desfase entre las denuncias que se ingresan de delitos de distintas connotaciones y, digamos, y la actualidad. Entonces, en que hayan ido los carabineros y haya habido una disminución, además se alegaba que esa nota estaba hecha, que se había publicado antes que llegaran los carabineros, y de hecho mostraron un pantallazo. Entonces, tú dices... es extraño, porque finalmente no tenemos cifras claras muchas veces de aumento o disminución de delincuencia, por ejemplo, en la región metropolitana. Y ahí la sacaste entre y la sacaron así muy rápido. Ahora, es bueno que las personas sepan que esa información es pública, que se puede meter al sitio de la Subsecretaría del Interior, y las cifras de delincuencia que mide la Subsecretaría son públicas, pero están aparejadas a las denuncias que realiza la ciudadanía. Por eso es tan importante también denunciar. Sí. Cuando hay un robo, inclusive, por ejemplo, un robo de un celular en una micro, es bueno que denuncie. Por más de que no vayan a recuperar el teléfono, porque eso nos permite tener una medición de cómo aumenta el nivel. O sea, si es que esa cifra no se puede falsear porque es pública, déjenme ser mal pensado, es posible que ellos tengan una nota hecha de antes y en el momento que vean que esa cifra baja, ¡pum!, ahí la tiran. Entonces dicen, esto generó una baja en la delincuencia, por ejemplo. O sea, simplemente están tratando de hacer coincidir una nota hecha y guardada a cuando las condiciones parecen demostrar este informe. Es que no se me ocurre otra cosa, porque... Es que tampoco las cifras son tan duras. Depende cómo lo mida. Acuérdense del debate que hubo entre el gobierno y la Fiscalía sobre los homicidios, en que el fiscal Lagos dijo la tasa de homicidios ha aumentado, y entonces el ministro del Interior, para rebatirlo, dijo, no, el número de homicidios ha bajado. Entonces, ¿qué mides tú? ¿Tasa o número? ¿En qué periodo? Es muy fácil utilizar las estadísticas en función de un objetivo político. Pasó en la Araucanía. En el Gualmapu, desde que empezó el estado de excepción constitucional, bajó el número de hechos violentos en un 40%. ¿Qué son los hechos violentos?
¿Cuándo empieza a ser un hecho violento? ¿Por qué empezó a bajar en este momento el estado de excepción y no durante el año y tanto de pandemia en que también hubo estado de excepción? O sea, las cifras sirven para todo. Oye, según... Abre cualquier conversación. Se entregó más información también, de hecho la voy a leer porque no quiero equivocarme, que se habla de los operativos que están comenzando, que iban a comenzar justamente con esta dotación de 25 carabineros extra, una cosa impresionante. Justamente se hablaba de que la noche de este martes el plan será implementado hasta el 11 de marzo. Eso me llama la atención también, de que tienen plan como con fecha límite, en el sentido en que vamos a hacer una dotación, vamos a hacer mayor vigilancia nocturna de tal fecha a tal fecha. Es como, insisto, comunicacionalmente me parece muy extraño, es como ladrones, cuídense hasta el 11 de marzo, ¿cierto? Después vamos a dar chip libre. Entiendo que hay un cambio de mando, pero también entiendo que las políticas tendrían que ser traspasables al siguiente mando, así como el tema de la salud se está pidiendo que efectivamente las políticas que se están implementando de vacunación, por ejemplo, se traspasen al siguiente gobierno. Uno entiende que no es como hasta donde yo trabajo y qué sé yo. Lo bueno se copia, pero en este caso... Deberían continuar justamente, ese es parte de los planes, mayor dotación de día y de noche, mayor vigilancia, sobre todo lo que decía César, en las zonas donde hay mayor denuncia, porque se entiende que es donde hay mayor delincuencia. Tú hablabas, Yasna, además de una mesa de diálogo, que era lo que nosotros planteábamos la semana pasada, que esto no se puede solucionar la crisis migratoria solamente mirándonos el ombligo, solamente hablando de Chile. Hay que interactuar, hay que empezar a hablar con nuestros vecinos, y justamente ya se anunció, ya se iniciaron mesas de diálogo principalmente con Bolivia. El viernes se sostuvo una mesa de trabajo por Zoom. Y después de que ocurriera toda esta acusación... Esa es donde el presidente interrumpió sus vacaciones muy gentilmente. Exacto. Mira, oye, sí, eso fue ayer para que renunciara el presidente y hoy día para ponerse la vacuna. Pero además es una mesa de trabajo tan tardía que cuyo logro fue decidir hacer 3 mesas de trabajo o 3 submesas de trabajo para abordar el tráfico, la trata de migrantes y el contrabando. O sea, nada. Y además Bolivia obviamente no tiene ningún interés en asumir cuota de responsabilidad en este problema. Claro. Si los migrantes van a Chile, pasan por Bolivia. Entonces lo que se requiere obviamente es una mesa multilateral donde esté Colombia, donde esté Ecuador, donde esté Perú y donde esté Bolivia. Si el paso es, Chile es el 4º receptor, no es el primero. Donde esté la DEA, es el cuarto digamos, el narcotráfico, digamos, ha tenido mucho que ver con esto también. O sea. Sí, ahora yo incluiría una mesa de diálogo en donde se incluyese a Venezuela. Evidentemente el mayor flujo migrante... A duras penas... Sí, claro, pero el mayor flujo migrante efectivamente es venezolano y en ese sentido el actuar de Sebastián Piñera en Cúcuta demostró que no era una política fructífera el invitar, digamos, a la migración masiva de venezolanos y venezolanas a Chile como una solución. Yo creo que la solución pasa por un diálogo con todos los actores. Han habido intentos en Venezuela por solucionar el tema, por adelantar las elecciones. Existen una serie de factores que permitirían, obviamente, solucionar el problema, pero de raíz. O sea, el problema acá... Estamos hablando de una crisis que parte en Venezuela por una crisis de gobernabilidad y evidentemente ahí en esa mesa de diálogo yo creo que un presidente que quiere tener un liderazgo internacional como quiso tenerlo Sebastián Piñera no tenía ninguna posibilidad de afrontarlo de una manera conflictiva como lo hizo al ir a presentarse en la frontera con Colombia en un acto de desagravio, digamos, a los presidentes de ambas fronteras, bueno, en este caso a Venezuela, invitando además a la migración masiva. Ya, es que hay otro problema, porque el propio ministro Delgado ha dicho que cada vez que se trata de instalar un mecanismo ordenado de migración, pareciera o suena, o ellos no saben hacerlo, comunicacionalmente pareciera que la derecha siempre tiene este problema comunicacional, es que no suene una invitación. Es como nosotros en Chile nos ordenamos ahora, así que ahora puede venir. Es como una cosa así. Entonces como que hay un problema en donde cualquier paso que den hacia adelante en pos del orden pareciera un sistema de regularización mucho más expedito para el que quiera cruzar la frontera hacia nuestro lado. Entonces, ¿hay algún ejemplo? ¿Hay algo que se pueda decir? Hagamos como lo que hizo tal país que tuvo esta problemática y logró solucionarlo, o esto es un problema, digamos, que es un callejón sin salida. Cuando se produjo la crisis en Siria, por una guerra civil que desató un éxodo muy similar al venezolano, 5 o 6 millones de sirios que se desplazaron hacia Europa, pasaban por Turquía.
y por Grecia. Y entonces, antes de asumir cuotas de migrantes por país, que fue la política que impulsó Angela Merkel, primer acierto, digamos, porque... Y la criticaron mucho por eso en La Alemania. criticaron mucho porque, claro, ella abrió la frontera para muchos sirios que, por supuesto, si la inmigración no es fácil, sobre todo cuando es masiva, entonces provocó algunos problemas, desde choques culturales hasta incapacidad del Estado para prestar servicio a esa población, que en todo caso llega a trabajar, a pagar impuestos, o sea, a aportar al país. Por supuesto que llegan delincuentes también. Si también andan 3.000 chilenos delinquiendo en Y no Europa. hay un problema de espionaje. No somos los perfectos. No quiero sobrecargar porque el tema lo estaba explicando súper bien, pero deja poner esta pequeña mosca, digamos, en la leche, que es como en el caso de Merkel, que en algún momento también se habló sobre los inmigrantes sirios que metían terroristas entre medio. O en este caso espías, por así decirlo, de Venezuela. ¿Eso es posible o ni siquiera un tema que vale la pena considerarlo? O sea, es posible que siempre hay fenómenos indeseados que parasitan de estas crisis. En el caso del Gualmapu, por supuesto que salen ganando los narcotraficantes y el robo de madera porque hay una situación de conflicto y a río revuelto. Y se mezclan entre los mapuches. Pero eso no significa que la migración sea causa de la delincuencia. De hecho, en la frontera con Bolivia siempre hubo tráfico de contrabando, tráfico de personas, tráfico de drogas. Por supuesto, aumentó en la medida en que la frontera se volvió una situación de crisis. En Europa, además, lo otro que hicieron es que como el paso, el puente entre el Asia y Europa es Turquía. Recordemos que está ahí, justo separa los dos continentes. Entonces, Estambul está en Europa y el resto de Turquía está en el Asia. Entonces, ¿qué se hizo? Como los migrantes pasaban por ahí, toda la corriente migratoria de Siria, se hizo un proceso de cooperación internacional a Turquía para que pudiera manejar reguladamente este punto de tránsito de los migrantes. Claro. Entonces, aquí también se podría instalar en la frontera de Chile con Bolivia, en todas las fronteras que vienen de la ruta del migrante desde Venezuela, se podrían establecer campamentos de refugiados o campamentos que por lo menos le den una atención de dignidad a los migrantes a la espera de regularizar sus situaciones. Si van a llegar igual. Pero si con la pandemia ha habido problemas de trazabilidad con esto que tú dices, que me parece una idea excelente. No ha existido trazabilidad. Por eso, puede ser que solamente quede la idea, pero nunca puedan realmente entender, esta persona entró, ya se regularizó, y esto siguió haciendo, no sé si hay que hacerlo así. Es que claro, si pasan por pasos clandestinos, la mayoría son familias inocentes, con niños, que además sufren las consecuencias del rigor del clima, de las extenuantes caminatas, etcétera. Pero también, por supuesto, la irregularidad aumenta. En cambio, si tú tienes un centro de estadía transitoria, donde le tomas las huellas digitales a los migrantes, porque además muchos no tienen identidad. El gobierno de Venezuela no les está dando sus pasaportes, etcétera, y otros son delincuentes, por supuesto, que aprovechan esta situación. Pero si tú haces una especie de campamento con infraestructura básica de atención de salud, etcétera, a la espera de regularizar con cuotas por países, es mucho más regular. De hecho, la experiencia muestra que allí donde tú suprimes la inmigración regulada, aumenta la inmigración irregular. Claro. O sea, si Chile no está dando visas para venezolanos, se suprimieron. O sea, la cuota ya está tomada ya. Por un instructivo del canciller alemán a todas las embajadas, cuando empezó la pandemia, se suprimieron las visas. Ahora, hoy día se habla de 160 pasos justamente por los que están entrando aproximadamente. 160. 160 es la cifra que nos entrega ahí nuestra jefecita. Y claro, como dice Yasna, cuando se imposibilita, se coarta la migración regular, entonces llega la irregular. Ahora, también entiendo que la pregunta de Salfati iba en el lado en que si nosotros ponemos esa lógica, todos van a pensar que se pueden venir para acá. Entonces, ¿cómo el país se prepara para recibir justamente esa mayor ola de migrantes? Creo que hay muchos desafíos, sobre todo cuando se mete en privado. Estaba leyendo la noticia que de hecho la traje de este fin de semana, donde el alcalde de Estación Central denunciaba que habían contratos por 8 buses. 8 buses que llevaban justamente migrantes desde Iquique hasta la comuna de Estación Central, que eran buses pagados además por una iglesia mormona,
en la cual lo más grave, más allá de la migración, porque también él decía, bueno, tendremos que buscar refugio y qué sé yo, el tema es que, por ejemplo, en un bus de 60 personas, él denunciaba que 40 no estaban autodenunciados. Y de esos 40, por lo menos, no me acuerdo la cantidad, pero muchas personas además viajaban con droga dentro del bus. Claro, entonces ahí tú te das cuenta, yo de partida no entiendo, no sé si ustedes tienen más información de por qué se mete esta iglesia solo en el trayecto, porque no es que se mete en el trayecto y les dice vengan para acá, nosotros los recibimos en tal lugar. En el fondo es como, muevo este conflicto de Iquique, lo muevo a Santiago, no entiendo con qué lógica, y además que no hay una regulación porque venían con droga dentro del bus. O sea, primero no puedes tener a la gente en Iquique concentrada, hay que redistribuirla porque si no las consecuencias... Pero eso no tendría que ser con un plan ordenado, no desde una iglesia que paga 8 buses y dice, listo, yo los traslado a Santiago. Es que lo que dice la iglesia es que esto fue un convenio con el gobierno, en que la iglesia, esta congregación mormona, es un órgano ejecutor de un programa gubernamental y que la selección de las personas transportadas corría por cuenta del gobierno. Pero por más followers, por más fieles. Más fieles. Son lo mismo, son lo mismo. Es un seguidor. Claro, pero estamos hablando de una crisis. Finalmente, esto pasa en las crisis. Finalmente tratas de buscar soluciones que no son soluciones definitivas. Pero no podéis poner soluciones parche toda la vida. Claro, pero estamos hablando de que hay un gobierno que se va y las políticas exteriores no le van a competir a este gobierno. O sea, evidentemente acá se ha dejado como una preocupación primaria el tema de la migración. Es evidente que le queda ¿cuánto? ¿Un mes de gobierno? Claro, un poquito más de un mes. Un poquito más de un mes y un par de días. Entonces, cuando tú estás de salida y ves que el problema le va a caer a otra persona, evidentemente no vas a poner toda tu energía en solucionarlo. ¿A la estación central le quedan cuánto? Un poquito menos de 4 años todavía de... Claro, ahora entendamos que... Él estaba informado de ese traslado. Sí, los buses llegan al terminal de buses, no es que hayan llegado a estación central azarosamente, es porque generalmente los buses llegan a estación central. Pero está la concentración de migrantes. Sí, pero claro, en lo que alegaba el alcalde... Ahí tenía la Alameda también llena más allá de eso, es que en estación central se concentra mucho migrante y ahí tenemos un tema que tiene que ver con el fenómeno que inclusive Delgado debió haberse hecho cargo, que él incluso se le detectó responsabilidad administrativa por lo que mal llamaban guetos verticales, que son edificios muy grandes y que tienen un precio muy barato de arriendo en comparación a otras comunas. Y que permiten que hayan 40 personas. Y hay subdivisiones, efectivamente, donde los migrantes pueden arrendar una pieza por 100.000 pesos y pueden o pueden dividir el gasto de un arriendo de un departamento porque les sale a cuenta, porque hay muchos departamentos en Estación Central y siguen construyendo.